El Ancasti presenta la opinión política de Diego Javier Varela en Mañana es Hoy. Vamos a ver el panorama oficialista. Sadi no ha dicho nada todavía. Lo único que ha hecho Sadi es comunicarle a Corpachi y a Lucía Corpachi y al gobernador Raúl Jalil que él no quiere ser candidato a intendente de la capital. Eso lo comunicó en privado ellos dos. No hubo ninguna manifestación pública de él. Él lo que dice es que él en este momento no es candidato a nada porque la candidatura se tiene que definir más adelante. Pero ese vacío que ha generado Sadi puso en ebullición al oficialismo, al frente de todo, y disparó dispositivos en todos lados. Uno de ellos fue, digamos, esta reacción de la militancia o de lo que sería el sadismo, pidiendo que vaya o presionando para que vaya una paso por la gobernación. Que hay, digamos, la única voz oficial más destacada es la de el secretario de Desarrollo Social, Alberto Natella. Sí, ayer hubo una mateada militante, de dirigentes, de militantes, bueno, ahí en la Alameda, importante. Y por otro lado genera dispositivo en lo que sería el gobierno que tiene que ver si esta decisión de Sadi se cumple, si no va como candidato a intendente de la capital, bueno, ¿cómo se cubre ese vacío? Ese es el problema que tiene el oficialismo en este momento. ¿Qué hacemos si no va Sadi? Porque antes era, ¿qué hacemos que no va a ir Corpachi? Bueno, ahora, si Sadi no está en la boleta, ¿qué pasa? Y este es el problema, y esto es lo que genera una tensión, que el dato a tener en cuenta es que el único en condiciones de generar es Sadi. Yo no sé qué otro dirigente dice, bueno, yo no voy a ser candidato y genera semejante conmoción. No creo que haya mucho. No, es más, los demás me parecen los actores, el resto de los actores políticos están esperando ser candidatos y algunos están rogando para ser candidatos. Exactamente, también. Entonces ahora, no hay ninguno. Hay algunos datos interesantes ahí en lo que marcabas, Diego, porque el sadismo o Gustavo Sadi plantó bandera diciendo en privado, como lo indicabas, no voy a ser candidato por la capital. Yo recuerdo algo que cubríamos con el Ancasti a través de Facebook, transmisión en vivo, inclusive en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de la capital, cuando Gustavo Sadi daba su mensaje. Sí. Ahí había todo la oposición lo calificó como un operativo y había carteles Gustavo 2023, Gustavo 2023, presencia de diferentes sectores sociales, organizaciones sociales y también de la militancia, ¿no? Sí. Esto se había tomado como un lanzamiento de candidaturas, decía la oposición, pero no se sabía bien a qué. Y en la noche, cuando hacen algo que ha sido también posteado por el Ancasti, cuando se hace la cena con todos los funcionarios, Sadi que dice, con este equipo de trabajo estoy preparado para cualquier candidatura. También fue un video que se difundió que salió de ahí de esa cena, que era una cena por el Día del Trabajador, digamos, era una cena por la apertura. No, por la apertura fue esa misma noche. Sí. Y ahora, ante esta situación, cuando Sadi comunican de forma privada, sale de nuevo toda esta militancia ya a pedir directamente Gustavo gobernador. Bueno, poniendo fíjese, cierta presión, ¿no? Acá el tema son todos mensajes medio cifrados, medio encriptados, que se enmarca, le digo, como decía yo, en una suerte de guerra fría, en las tensiones que siempre son lógicas previo al cierre de lista. Falta un mes para que se presenten las candidaturas al paso. Digamos, hay un mes todavía de tratativas, de negociaciones, de maniobra. Por ahora estamos tomando mate. La reunión esta de los intendentes, se juntaron todos a pedir que continúe Raúl Jalil en la gobernación. Pero a mí el dato nuevo que aparece ahí, ya había salido un pronunciamiento de los intendentes del Este. Anteriormente también, acuérdese usted, ahí en el Oeste también había habido una manifestación de intendentes diciendo que Raúl Jalil debería ir por la reelección.
El dato nuevo acá. Que al es otro en día esa- recuerdo que Gustavo Sadi decía que lo veía bien a Jalil a nivel nacional, como con alguna candidatura nacional, mientras los intendentes pedían la candidatura de Raúl Jalil como gobernador. Bueno, de Sadi Catamarca. dijo, por ejemplo, cuando terminó el mensaje de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, las palabras de Sadi fue que hay una visión estratégica de provincia, en coincidencia con lo que venía señalando Lucia Corpacci, pero indudablemente estamos en una nueva etapa que se abre a partir de la posibilidad de que Sadi no vaya a la intendencia. En la reunión esta de intendentes, que se hizo a instancias del gobierno, se pidió por la continuidad de Raúl Jalil y hubo sectores Y que sí. plantearon la continuidad del vicegobernador Rubén Duso. Este es el dato y nuevo ahí está el dato que nuevo. surge de esa reunión de intendentes. Sí. Que haya Sí. intendentes que hayan pedido la continuidad de la fórmula. Jalil Duso, Ujú. que se repita esa fórmula en la elección de este año. Y a esta manifestación de los intendentes, leí hoy la expresión de dos senadoras. La senadora de la capital, Susana Díaz, y la senadora de Paclín, Virginia del Arco, diciendo también que Duso debería ir por la vicegobernación. Y hay un video Sí. dando vuelta de un encuentro, de una reunión, una suerte de mitin político, donde está el vicegobernador Duso, está su hijo Juan Pablo, y hay un dirigente que pide ahí, e incluso insta a los presentes a poner en sus estados de redes sociales, Jalil Duso. Sí, Claudio Bogoya, ex concejal o concejal mandato cumplido de la Unión Cívica Radical. Bueno, estos elementos son lo novedoso en esta semana, en esta guerra fría que se está desarrollando. Ayer vino Guado de Pedro, el ministro del Interior acá a Catamarca. No habían pasado 24 horas de que Cristina Kirchner había dicho por enésima vez que no va a ser candidata a nada, no va a ser candidata a presidente. Pero fue después de un congreso del PJ y eso abrió, reactivó o le puso mayor intensidad a las discusiones por cuál va a ser la oferta que va a presentar a nivel nacional el Frente de Todos, y uno de los precandidatos es el ministro del Interior, Guado de Pedro, que vino a acelerar su campaña presidencial acá a Catamarca, Sí. en la inauguración del puente en el Camino de la Virgen, con el gobernador Jalil, que siempre ha sido muy conceptuoso con el ministro del Interior, y el otro que siempre es muy conceptuoso con el ministro del Interior, Guado de Pedro, el dirigente gastronómico Luis Barrio Que Nuevo. algo escribió en las Luis redes Barrio sociales, ¿no? Sobre el tema este. Sobre la... Bueno. sí. Noticia que es tapa de Diario El Ancasti de hoy. Sí, señora. Ahora, ¿Vio? esta aparición de Duso, no de Duso él, sino de actores que están pidiendo por Duso, marca cuál es la tensión que hay ahí, qué es lo que está pidiendo Sadi y cómo se van preparando los actores. Lo que está pidiendo Sadi, lo que surge, digamos, de los movimientos de su sector, es una redefinición de los términos de la alianza oficialista. Sí. Y esa redefinición de los términos, indudablemente, para ponerlo en una jerga empresarial, va a implicar una redistribución del paquete accionario. Quiere decir que la torta se divida en porciones de manera diferente ahora. Exactamente. Y esto implica no solo la Intendencia de la Capital, sino los cargos electivos, donde Sí. están los legisladores provinciales, obviamente la senadora por Capital, obviamente la vicegobernación, e implica espacio de poder en el gobierno. Esto es lo que se está discutiendo. Y la tensión es quién tiene que ceder para darle una porción mayor a Sadi. Claro. Esta es la Tengo- discusión. ¿Quién tendría que ceder? Y a Esta mí me aparición de parece Duso que es un justamente ahí preparativo está la para... tensión. ¿Qué está diciendo Duso? No me miren a mí. Esto está diciendo el este dusismo. espacio no. Exactamente. Yo lo que tengo lo Este voy a pedazo de defender. torta no. Entonces es una vuelta de rosca más, digamos, dentro de esta guerra fría que se está desarrollando en la redefinición de lo que es el Frente de Todo en Catamarca, que repito,
queda un mes todavía de discusión hasta el cierre de listas para las PASO, que es el 24 de junio, que es lo que ha dicho Saadi. Los candidatos se van a definir ahí. Ahí, en esa fecha, y yo mientras tanto no soy candidato a nada, ni estoy trabajando en la candidatura, estoy trabajando en la gestión. Esto es lo que está diciendo Saadi, mientras su militancia y sus dirigentes desarrollan por otro lado. Pero bueno, vamos a ver cómo termina la historia, porque el otro actor acá es el sector de la senadora nacional Lucía Corpacci. Entonces acá lo que está pidiendo Saadi es una redefinición del esquema del Frente de Todos, del circuito de toma de decisiones, de los espacios de poder ahí dentro del Frente de Todos de Catamarca, en una instancia clave, donde él teóricamente, enfatizo esta palabra, debería ir, o la lógica sería que vaya por otro mandato en la intendencia, que él dice que no quiere eso. ¿Y qué pasa ahí? Ese segundo mandato sería el último, sí o sí, como intendente de Saadi, porque él no tiene reelección. No, claro. De manera tal que hay que tener en cuenta, me parece que él pide una redefinición de los términos del Frente de Todo, de la Alianza del Frente de Todo, para tener gravitación sobre el escenario que va a haber entre 2024 y 2027 si el gobierno provincial gana las elecciones. O sea, gravitar en la configuración de ese escenario, contribuir a que se construya una escena que haga posible que se cumpla ese pacto, esa secuencia hipotética, sucesoria, acordada ya en 2019, que nunca se explicitó por otro lado, una cosa tácita, donde él debería suceder a Raúl Jalil después de 2 mandatos como gobernador. Bueno, esto es lo que está en el fondo de toda esta discusión por espacio, por candidatura y por obviamente hacer la propuesta electoral más óptima y más competitiva posible del gobierno en una escena que es compleja porque se va a votar en simultaneidad con las elecciones nacionales y el gobierno nacional está mal. Todo indica que se perdería la elección nacional. Y con otro dato adicional, a nivel nacional hay segunda vuelta. Acá no hay segunda vuelta. Acá, claro. Acá en octubre se gana y se pierde. Otro dato a tener en cuenta también es lo que sucede en las capitales provinciales, el nivel de permeabilidad que tiene la situación nacional en las capitales de las provincias, que es uno de los temores por ahí, o uno de los análisis que hace Saadi en todo este contexto general, ¿no? ¿Cuánto puede afectar esto de ir en la boleta junto con el candidato del Frente de Todos a la capital, sobre todo que son las sociedades más conservadoras, podríamos decirlo en algún sentido, ¿no? Sí, es donde el voto es menos controlable, Mariana. El voto es mucho menos controlable, es mucho más autónomo, está más concentrado, tiene mayor penetración los medios de comunicación, digamos, se vive con mayor intensidad tal vez la política, y por eso, digamos, el actor más expuesto en esta pelea, esto es lo que está diciendo la tropa del intendente, no lo dice él no lo dice públicamente, el elemento más expuesto es la intendencia capitalina, y por lo tanto debe adecuarse el diseño para dar esa pelea que va a ser complicada. Complicaciones que nadie avisoraba allá en 2019 cuando se produjo la sucesión entre Lucía Corpacci y Raúl Jalil. Que vamos a señalar otro elemento a tener en cuenta para completar, digamos, el análisis, que ese 2019 ocurrió en Catamarca con una situación excepcional, que yo no sé qué precedente registra a nivel mundial. Lucía Corpacci estaba en condiciones de ir por un tercer mandato, estaba en la cúspide de su carrera política y renunció en favor de Jalil. Sí. El único antecedente ese de alguien que renuncia a la posibilidad de la reelección es en el año 2003,
el doctor Oscar Castillo, pero en un contexto absolutamente distinto. Castillo estaba muy desgastado, sobre todo porque había tenido que gobernar en medio de la crisis, digamos, Sí, de 2001. 2001, sus 2 últimos años, la crisis de la Rúa, y había un actor en el peronismo que era Luis Barrio Nuevo, que venía con toda la furia. Entonces ahí el Frente Cívico, Castillo retrocede, se repliega, y el Frente Cívico se readecúa para dar esa pelea tan difícil, que fue candidato a gobernador finalmente Eduardo Brizuela del Moral, Que venía, era intendente de la capital. que se había ido de la capital, con la capital prácticamente incendiada. Sí. Había delegado para ser senador nacional en 2001. Las circunstancias hicieron que, bueno, finalmente se le diera la posibilidad de ser gobernador y estuvo 2 mandatos. Eso era el Moral, que pierde después, Claro. lo pierde el Frente Cívico en el año 2011, tras 2 mandatos cuando intentaba ir el tercero. ¿Quién estaba en esa situación de que no tenía una incertidumbre por su segundo mandato como intendente en ese 2011 que el Frente Cívico pierde la elección general? Ricardo Guzmán. Que Ricardo Guzmán aspiraba a suceder a Eduardo Brizuela del Moral, y hubo ahí una maniobra donde entiendo yo que participaron tanto Brizuela del Moral como el doctor Oscar Castillo. No se lo permitieron y fue Ricardo Guzmán como candidato a vicegobernador. Perdió con Brizuela del Moral en 2011. O sea, acá tenemos que tener en cuenta eso. La política no solo depende de la voluntad de los actores, que por supuesto en toda relación de este tipo está tramada por las desconfianzas y por las prevenciones más que por la desconfianza, sino cada uno se quiere garantizar un escenario favorable, sino también por las circunstancias que son muy dinámicas y muy volátiles, y particularmente en esta etapa de la Argentina. Usted imagínese, están pasando cosas que no parecían tan previsibles hasta hace muy poco. Se ha derrumbado el gobierno nacional, ha estallado el dispositivo tan exitoso que fue la una que había inventado Cristina Kirchner con la doble Fernández, con Alberto Fernández como presidente y ella como vice. Entonces, esta incertidumbre hacia el horizonte le da mayor tensión y mayor intensidad a la discusión interna en el Frente de Todos de Catamarca. Al frente hay un Juntos por el Cambio que tiene nada menos que 6 candidatos a gobernador, sí. Pero bueno, tienen para resolver a paso. Y ahí está ya una línea trazada entre lo que serían los orgánicos, que son los que está ahí el presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, los presidentes de los partidos, y están algo más inorgánico, por decirlo de alguna manera, el ala dura, donde forman Francisco Monti, Flavio Fama, José Chichi Sosa, parte del brizuelismo residual, y sobre todo el PRO y la coalición cívica. Bueno, ¿en qué irá terminar eso? Me parece que la atención central, o tenemos que prestarle atención a la reacción del sector del vicegobernador Rubén Dusso al ducismo, porque quizás hay novedades, hay datos ahí con respecto a lo que podría ser la fórmula. Yo tengo entendido que esta reacción, primero, después de la reacción de los intendentes, después de esta expresión de los intendentes de respaldar la candidatura de Raúl Jalil y algunos que pedían por Rubén Dusso, sí. El sadismo sale a responder con esa mateada ayer en la Plaza de la Alameda, con la gente básicamente, no con intendentes, sino con la gente, con las organizaciones sociales, con el pueblo pidiendo por Gustavo Sadi. Ahora, yo tengo entendido que esta reacción del ducismo fue posterior a una reunión que mantuvieron el gobernador Raúl Jalil, Lucía Corpazzi y el propio Gustavo Sadi. Hubo una reunión, tengo entendido, días atrás, no sé, no creo que se hayan llegado a acuerdos o cerrado acuerdos ya, pero esto despertó, me parece, esta es una lectura personal,
esto despertó la reacción del sector de Rubén Dusso, diciendo justamente lo que indicabas, Diego, ¿no? Este sector de la torta, esta porción de la torta no la toquen, yo estoy aquí, ¿no? Bueno, porque hay ahí también una cosa, ya que hablamos de los intendentes. Hay intendentes que quieren ser vicegobernador. Claro. Sí. Hay intendentes que concluyen mandato y no tienen reelección y quieren ser vicegobernador. Entonces ahí hay, digamos, se empieza a hacer más complejo el armado y es un gran desafío, digamos, a alcanzar un equilibrio para el frente de todo, y si no queda la herramienta, como se dice, de la PASO, en términos generales, o en algunas categorías donde deban darse, se verá cómo se resuelve. Bueno, ya están las PASO, está convocada para el 13 de agosto. Así que... No sé, podría ser, o ¿qué opinan ustedes? Una fórmula, Saúl Jalil, Gustavo Sadi, o sería mucho. ¿No creen que sea ese escenario? No sé. No, porque todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser, pero habría que ver cómo se juega eso. Yo por el momento le digo, lo que se están discutiendo son los casilleros. Y hay un sector que dice, acá estamos nosotros, tenemos una contribución importante al proyecto en general, en términos de construcción de consenso dentro de la sociedad, y entendemos que merecemos una mayor participación en el circuito de toma de decisiones y en los espacios de poder. El que ha dado ese grito y el que ha pateado el tablero es el sector del intendente Gustavo Sadi, que pide cancha y ha logrado indudablemente desestabilizar de alguna manera lo que venía siendo una inercia. Era como que todo iba hacia el... Todo venía bien. Todo iba a ser como era entonces. Y bueno, parece que no todo puede ser como era entonces. Va a haber que rediscutir unas cosas y los actores se preparan para preservar sus respectivos capitales políticos. Esto que hace el sector de Dusso es un indicio de eso. Es un indicio de que se empiezan a blindar para no retroceder dentro del nuevo reparto, y de ahí se verá qué le toca a cada uno, o qué se logra acordar con cada uno, o qué queda librado a una PASO y qué no. Por el momento eso. Después están todas estas especulaciones que puede hacer, como la que acaba de hacer usted, Mariana, que sería que una fórmula conjunta entre Jalil y Sadi, lo cual dejaría, bueno, ¿qué vamos a hacer con la capital? ¿Qué pasa en la capital? Bueno, una de las senadoras que sale a hablar a favor de Dusso es de la capital, proviene del sector del extinto Brumec, senador Maximiliano Brumec. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que discutir y habría que ver, bueno, cómo se va desarrollando este debate, que le digo, en base a la experiencia, digamos, experiencias anteriores, esto es como una paritaria. Claro. Entonces se sientan los actores y dicen, bueno, yo quiero esto, o creo merecer esto, y las contrapartes también ponen sobre la mesa lo que creen merecer, y bueno, de ahí se empiezan las tensiones y las negociaciones, y se arriba a un acuerdo o no. Habría que ver quién está en condiciones en el oficialismo de dictar una conciliación obligatoria. Bueno. ¿Será Lucía Corpazzi? Puede ser. No sé, porque también el corpachismo también está bastante nervioso con todo estos movimientos que hay. Le digo, la doctora Corpazzi se queda, no ha dicho nada, pero está bastante nervioso. Bueno, Murúa lanzó el nombre de la doctora Corpazzi, que ha dicho que ella no, me parece que no quiere decir nada tampoco la doctora Corpazzi, medio como Cristina. Sí. Está muy cómoda allá en el Senado, pero tiene una tropa ahí. No termina ningún mandato. Sí, claro, entonces, pero hay una tropa ahí que está inquieta. Y depende de ella, digamos. Inquieta y depende de su peso político, del peso político que tiene Lucía Corpazzi. Seguí informándote con Mañana es Hoy. De lunes a viernes por Radio Ancasti 98.5.